vamos a hablar sobre métodos para fijar los honorarios profesionales en la abogacía. Esto es algo que mucha gente, muchos abogados, no solo cuando recién empiezan, sino a medida que van viviendo de la profesión, pueden ir cambiando su forma de pensar. De hecho, a mí me pasó, y gran parte de lo que te voy a hablar en este video son conclusiones que fui sacando después de casi 20 años de ejercer la profesión. Acá en Argentina tenemos como dos grandes metodologías que no son las mismas que se usan en el resto del mundo, ¿sí? Seguramente vos viste películas o series de abogados de Estados Unidos y viste que el abogado cobra por hora. Bueno, acá sacando estudios que se dediquen muy a la parte empresarial, corporativa, la mayoría de los abogados, el abogado de a pie que hace civil, comercial, laboral, previsional, no cobra los honorarios por hora de trabajo. Es más, me atrevo a decir que la mayoría no tienen ni idea de cuánto vale realmente su hora de trabajo, y no la hora de trabajo personal del abogado, sino la hora de trabajo del estudio jurídico, que es diferente. ¿Cuáles son los métodos que se usan comúnmente en Argentina? Tenemos por un lado el pacto de cuota litis y por otro lado el convenio de honorarios. Los dos son convenios, en realidad, o contratos en los que se establece un honorario, pero la diferencia principal de ambos es que el pacto de cuota litis está sujeto a un alea. ¿Cuál es ese alea? Que el resultado sea exitoso. El abogado solo cobra si gana y se logra cobrar el juicio. En cambio, en el convenio de honorarios se establece, por ejemplo, pagos por etapas y se establece o montos fijos, o esto se puede pactar en UMAS, que es la unidad de medida arancelaria de la ley 27423, o en IUS, que eso depende de cada provincia. ¿Cuál es la diferencia principal para la vida del abogado? Dedicarse a cobrar mediante pacto de cuota litis o mediante convenio de honorarios. El pacto de cuota litis puede ser que ganes mucha plata con un asunto de muchísimo dinero, que esto quizás ocurría más hace 10, 15 años cuando no había tantos procesos inflacionarios. Yo te cuento el primer juicio que cobré, yo me compré, que tardó 3 años, era un juicio de reajuste, y yo me compré mi primer auto al contado con ese juicio. Hoy, con un juicio de reajuste, la realidad es que creo que un abogado no se compra ni esas monopatines que veo que la gente está andando, creo que no te alcanza ni para comprarte un monopatín, que no sé cuánto sale, y tampoco me lo voy a comprar. Bueno, pero la realidad es que el dinero se devaluó tanto y hay determinados asuntos que perdieron tanto su valor económico que vivir exclusivamente el pacto de cuota litis hoy es algo bastante complicado para la mayoría de los abogados independientes. El otro mecanismo es el convenio de honorarios y se suele usar más que nada para asuntos en los cuales no hay una base pecuniaria. Ejemplo, si una persona te consulta para hacer un amparo contra una obra social para mantener la cobertura después de la jubilación, o para lograr, no sé, determinadas prestaciones continuas en el tiempo, quizás ahí se puede cuantificar cuánto es el dinero que va a lograr recuperar la persona, pero en general en estos asuntos el profesional establece o un monto en pesos, en moneda extranjera, en UMAS, en IUS, ¿sí? Pero no están sujetos a un resultado, porque aparte son procesos, sobre todo los amparos, procesos que requieren muchísimo trabajo, con plazos muy cortos de 48 horas para apelar, para contestar traslados, etcétera, ¿sí? Entonces sería como muy raro que alguien tome un trabajo de tanta urgencia sin cobrarlo anticipadamente. Bueno, ¿cuáles son entonces los pros y los contras de cada mecanismo? El pacto de cuota litis es algo que, por un lado, le permite acceder a tener una representación letrada a personas que no tienen un ingreso en ese momento, ejemplo, un trabajador que acaba de ser despedido y que no le pagaron el sueldo, entonces puede acceder a un abogado, pero en muchos países del mundo está prohibido directamente el pacto de cuota litis porque es indigno para el profesional, porque vos vas a estar trabajando durante años en un caso y puede ser que no lo cobres nunca y no por tu culpa, o sea, puede ser que
no sé, en un caso laboral, tardaste 3 años en que se fijen las audiencias testimoniales y los testigos desaparecieron, no se presentan. Y vos podés perder el juicio y no cobrar absolutamente nada por un hecho que es totalmente ajeno a tu trabajo. No siempre el éxito de un juicio depende de que el abogado haya trabajado bien. A veces el juicio se puede perder igual por hechos como este, como que el testigo no fue o que el testigo no se acuerde de nada, porque pasaron muchos años hasta que la justicia lo citó a declarar o no quiere declarar. ¿Sí? Todo esto puede ocurrir. También puede ocurrir que la parte demandada quiebre y que nunca se cobre por el caso. Entonces, hoy gran parte de los abogados están dejando de usar el pacto de cuota litis y están usando el convenio de honorarios. En el convenio de honorarios vos estableces con el cliente cuánto es lo que te va a pagar, ya sea por etapas, un anticipo y cuando se logra determinado resultado, ahí el saldo, si eso es una opción, dependiendo del tipo de proceso judicial. ¿Cuál es el problema que tenemos en Argentina? Que está tan arraigado el pacto de cuota litis en determinados ámbitos que la gente ya cree que el abogado no solo no le va a cobrar nada, sino que se cobra del resultado, sino que incluso muchos creen que ni siquiera te tienen que pagar la consulta, ¿sí? Por eso este es uno de los motivos por los cuales empecé este canal, porque quiero hablar de estos temas y concientizar a mis colegas de que hay otras formas de trabajo y que no nos encasillemos en una forma de cobrar los honorarios que nos termina arruinando como profesionales. Si vos vas tomando casos mediante el pacto de cuota litis y no llegás a un acuerdo en ninguno de esos casos, vas a estar manteniendo toda tu estructura sin tener idea de cuándo vas a tener ingresos. Y nadie puede, con lo que tardan los procesos judiciales en Argentina, nadie puede sostener un estudio jurídico si no tenés ingresos, ¿sí? Eso es lo que suele pasar. Lo que le pasa a muchos abogados es que toman casos y después de 1 año o 2, cuando ya no lo pueden sostener más, cierran su estudio, esos casos se los pasan a otro abogado o renuncian y se buscan otro trabajo porque no pueden vivir más de la profesión. Entonces me parece que si la profesión se volvió tan poco rentable por todas estas circunstancias que estamos mencionando en este video, entonces creo que lo que tenemos que hacer es replantearnos de manera general cómo cobramos los honorarios, ¿sí? Bueno, leo en los comentarios cuál es tu opinión sobre el tema.